La Biblia no es un libro del pasado, es una verdad que late hoy. Esto es Pulso Bíblico, conectando tu corazón con la palabra de Dios. Hola, Dios te bendiga, Dios te acompañe. Qué alegría que hoy estés aquí acompañándonos para sumergirnos en un nuevo episodio de Pulso Bíblico. Soy Gustavo y el día de hoy vamos a estar compartiendo, vamos a estar leyendo el capítulo 3 del libro de El Eclesiástico. Así que te invito a que busques tu Biblia y te prepares para que juntos compartamos la palabra de Dios. Hijos, óiganme, les habla su Padre. Sigan mis consejos y se salvarán. Porque el Señor quiso que los hijos respetaran a su padre. Estableció la autoridad de la madre sobre sus hijos. El que respeta a su padre obtiene el perdón de sus pecados. El que honra a su madre se prepara un tesoro. Sus propios hijos serán la alegría del que respeta a su padre. El día en que le implore, el Señor lo atenderá. El que respeta a su padre tendrá larga vida. El que obedece al Señor será el consuelo de su madre. Servirá a los que le dieron la vida, como si sirviera al Señor. Actúa así. Honra a tu padre de palabra y de hecho, y su bendición se hará realidad para bien tuyo. Pues la bendición de un padre afirma la casa de sus hijos, pero la maldición de una madre la destruye hasta los cimientos. No te alegres de la deshonra de tu padre, su vergüenza nunca será motivo de gloria para ti. El honor de un hombre depende de la reputación de su padre. Cuando una madre mereció el desprecio, salieron deshonrados sus hijos. Hijo mío, cuida de tu padre cuando llegue a viejo. Mientras viva, no le causes tristezas. Si se debilita su espíritu, aguántalo. No lo desprecies porque tú te sientes en la plenitud de sus fuerzas. El bien que hayas hecho a tu padre no será olvidado. Se te tomará en cuenta como una reparación de tus pecados. En el momento de la adversidad será un punto a tu favor y tus pecados se derretirán como hielo al sol. Abandonar a su padre es como insultar al Señor. El Señor maldice al que ha sido la desgracia de su madre. Hijo mío, actúa con tacto en todo, y serás amado por los amigos de Dios. Mientras más grande seas, más debes humillarte. Así obtendrás la benevolencia del Señor. Porque si hay alguien realmente poderoso, ese es el Señor, y los humildes son los que lo honran. No aspires a algo superior a tus fuerzas, ni te lances a investigar lo que sobrepasa tus capacidades. Profundiza lo que se te ha mandado. No tienes necesidad alguna de conocer los misterios ocultos. No te canses resolviendo problemas inútiles. El saber que te ha sido entregado desborda lo que una persona puede comprender. Piensa que muchos se han extraviado con sus teorías. Su seguridad mal fundada le falseó el raciocinio. El obstinado acabará en el fracaso. El que ama el peligro dejará en él la vida. El obstinado se verá colmado de pruebas.
es pecador y acumula pecados y más pecados. No hay remedio para la miseria del orgulloso. El mal ha echado raíces en él. El hombre sabio medita las máximas en su corazón. Todo lo que el sabio desea es hallar a alguien que lo escuche. El agua apaga las llamas de la hoguera. La limosna borra los pecados. El que responde de manera generosa asegura su porvenir. Cuando esté a punto de caer, encontrará un apoyo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos derrame su gracia, su sabiduría, para que cada uno de nosotros podamos comprender y entender lo que hemos escuchado de la palabra de Dios. Por eso digan después de mí: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, mis hermanos, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de nuestro canal Pulso Bíblico. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos estos minutos para escuchar la palabra de Dios. Agradecemos a Dios por darnos una nueva oportunidad de compartir su palabra, de darnos otra oportunidad de escuchar su mensaje. El día de hoy hemos leído el capítulo 3 del libro del Eclesiástico. Y en esta oportunidad la palabra de Dios nos habla de honrar a tus padres. Hoy Dios a nosotros nos va a dejar un recordatorio: la importancia de honrar a nuestros padres. Hoy día muchos hijos se les ha olvidado este mandato de Dios. Sí, hoy día muchos hijos ya no honran a sus padres. Hoy día los hijos los abandonan. Hoy día los hijos maltratan a sus padres. Y han olvidado cumplir ese mandamiento que Dios dejó: el honrar a tu padre y a tu madre. Hoy Dios nos dice que el honrar a nuestros padres nos es muy importante, porque gracias al que nosotros honremos a nuestros padres, dice la palabra de Dios, que vamos a tener vida. Que si honramos a nuestros padres, nuestros pecados pueden ser perdonados, porque estamos cumpliendo el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es: honra a tu padre y a tu madre. Pero muchas veces nosotros los hijos se nos ha olvidado este mandato. Muchas veces nosotros como hijos desobedecemos a nuestros padres, no los escuchamos y no queremos hacerle caso. Y si estamos siguiendo los caminos de Dios, ¿qué debemos hacer? Cumplir el cuarto mandamiento de la ley de Dios: honrar a tu padre y a tu madre. Y la palabra de Dios nos dice hoy, nos dice: hijos, óiganme. Nosotros como hijos, Dios nos dice: escúchenme, óiganme lo que le tengo que decir, que es importante. Les habla su padre. Oye, hijo, te está hablando tu padre, te está hablando Dios. Atiende a lo que Dios te quiere decir. Sigan mis consejos y se salvarán. En primer lugar, Dios nos dice: sigan mis consejos y se salvarán. Es decir, escucha la voz de Dios, sigue los consejos del Señor y
podrás ser salvo. Escucha la voz del Señor y te irá bien en la vida. Harás las cosas bien, correctamente. Pero pasa que nosotros hoy día ya no escuchamos ni siquiera la voz de Dios. Ya ni siquiera escuchamos los consejos que nuestros padres nos dan. Y si no escuchamos los consejos de nuestros padres, menos vamos a escuchar los de Dios. Y hoy Dios nos llama la atención y nos dice, epa, escucha la voz de tu padre. Sigue mis consejos y te salvarás. ¿Quieres salvarte? ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Escucha los consejos del Señor. Y fijémonos que los mayores consejos que hay de Dios están escritos en la Sagrada Biblia. Fíjense que los mejores consejos Dios nos los dejó en la Biblia. Pero hoy ya nosotros no queremos ni escudriñar la palabra de Dios. Ya hoy día no queremos alimentarnos del pan que Dios nos dejó, que es la palabra de Dios, el pan que te acaba con el hambre, con esa hambre espiritual. Ya hoy día nosotros no queremos sumergirnos en la lectura de la palabra de Dios. Y hay que tener una constancia en la lectura. Hay que ser constantes en escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque gracias a la palabra de Dios vamos a recibir los consejos del Señor que nos van a servir para nosotros continuar en la vida. Gracias a la palabra de Dios y a escuchar los mensajes de Dios nos van a ayudar a mejorar como persona, a hacer las cosas correctamente. Gracias a escuchar los consejos de Dios, tú como hijo vas a saber el valor que tiene el honrar a tu padre y a tu madre. Pero si no escudriñamos, si no escuchamos la palabra de Dios, lamentablemente perdemos el sentido de honrar a nuestros padres. Y por eso a veces nos va tan mal en la vida. Pero es que mi papá a mí me abandonó. Pero es que tú no eres Dios para juzgarlo. Se sabe que el abandono es una situación muy difícil, es una situación dura para superar. Es una situación dura. Y a veces llega el punto y decimos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como lo dijo Cristo. ¿Por qué mi papá me abandonó? ¿Por qué mi mamá me dejó solo, sola? ¿Por qué? Y aún así quiere que los perdone. Oye, más allá del dolor que estés sintiendo porque te abandonaron, porque te trataron mal, porque tus padres en tu infancia quizás no te criaron de la mejor manera como tú pensabas. Oye, más allá de eso, recuerda que son tus padres, que gracias a ellos estás en el mundo, que por medio de ellos llegaste a este mundo, que se esforzaron alguna vez para que tú crecieras y salieras adelante. Pero que es que mi papá me abandonó, ¿cómo yo lo puedo perdonar? Eso es algo que yo no le puedo perdonar. Tienes que perdonar, tienes que honrarlo, porque es tu padre, es tu papá. Y si tú no honras a tu padre, dice la palabra de Dios que no te podrás salvar, que te vendrán desgracias. Pase lo que pase, haya lo que haya pasado con tu padre, con tu madre, debes perdonarlos, debes honrarlos, para que puedas ser salvo, para que puedas ser premiado por Dios. Porque el Señor quiso que los hijos respetaran a su padre. Estableció la autoridad de la madre sobre sus hijos. Y muchas veces esto a nosotros se nos olvida y queremos sobrepasar por nuestros padres. ¿Cuántos hijos nos quieren sobrepasar por su madre? Levantarle la voz, hablarles mal, responderle feo. Oye, a mí desde pequeño me enseñaron que a nuestros padres no hay que responderles, porque eso está mal. Y hoy día muchos hijos, ¿qué hacen? Su papá, su mamá lo está corrigiendo y ¿qué hace el hijo? Se enoja y ahí empieza hasta insultarlo. ¿Sí?
a decirle malas palabras, a refutar en contra de sus padres, a ser malcriado. Oye, hoy Dios nos llama la atención a nosotros los hijos y nos dice, escuchen mi mensaje, escuchen mis consejos, porque lo que yo quiero es que ustedes respeten a sus padres. Porque yo le he dado autoridad a la madre sobre los hijos. Nuestras mamás tienen toda la autoridad para nosotros, para que nos corrijan. Nuestras madres tienen toda la autoridad para que a ti como hijo te diga, estás haciendo mal. Tu mamá tiene toda la autoridad de decirte a ti, hijo, no salgas ahorita porque algo te puede pasar. Hay que respetar a nuestros padres. Y hoy Dios nos los recuerda y nos dice que Él lo que quiere es que nosotros como hijos respetemos a nuestros padres. El que respeta a su padre, dice la palabra de Dios, obtiene el perdón de sus pecados. Dice Dios, el que respeta a su padre obtiene el perdón de los pecados. Y esa es la importancia por el cual Dios nos dice que es muy importante respetar a nuestros padres. ¿Por qué? Porque el que respeta a su padre tendrá el perdón de los pecados. Su alma la van a limpiar, su corazón lo podrán tener limpio. Pero de lo contrario, dice la palabra de Dios, y el que honra a su madre se prepara un tesoro. El que honra a su padre, dice Dios, tendrá el perdón de los pecados. Y el que honra a su madre, dice Dios, prepara un tesoro. Algo valioso está preparando. La salvación, la vida eterna, la oportunidad de entrar al cielo, de estar allá sentado ahí en el trono con Dios. El que respeta a su madre y a su madre, dice Dios, tendrá el perdón de los pecados y prepara un tesoro. Algo muy valioso. El que obedece al Señor será el consuelo de su madre. Y Dios recalca, el que obedece al Señor será el consuelo de su madre. ¿Cuál es el consuelo de las madres hoy día? ¿Qué es lo que esperan las madres hoy día de los hijos? Respetar las cosas de Dios. ¿Y qué es respetar las cosas de Dios? Hacer lo bueno, siendo buen hijo, para que en un futuro también seamos buenos padres con nuestros hijos, para que seamos buenas personas, para que seamos hombres y mujeres de valor, para que seamos unos hombres y unas mujeres de mucha corrección, hombres y mujeres correctos. Dice Dios, el que respeta al Señor es el consuelo de su madre. Los padres se la pasan toda la vida tratando de corregirnos, para que en un futuro nosotros seamos el consuelo de ellos, para que cuando nos vaya bien en la vida, obtengamos triunfos, nuestros padres estén allí viéndonos orgullosos, alegres, porque hicieron un buen trabajo, porque criaron a un buen hijo, a una buena hija. Pero si usted no respeta a su padre, si usted no respeta a su madre, si usted no respeta las cosas de Dios, imagine cómo se va a sentir su mamá, cómo se va a sentir su papá. Imagínese cómo se sentirá el padre, la madre, al saber que un hijo o una hija lo metan preso. Imagínese el dolor que sentirá esa madre al ver que su hijo está detrás de unas rejas, y no por hacer algo bueno, sino por hacer lo malo. ¿Qué dirá la madre? Este no es mi hijo. Esto no fue lo que yo crié. Esto fue lo que yo no preparé. Se sentirá avergonzada, se sentirá destruida.
Oye, como hijos, no hay que darle de qué sufrir a nuestros padres. Y más si ya están mayores. Oye, si ya su papá, si ya su mamá tiene una mayoría de edad, usted como hijo no tiene que estar dándole dolores de cabeza a sus padres. ¿Sí? Que es que ya yo tengo 15, ya yo tengo 16 años y ya yo quiero hacer con mi vida. No, señor. Dice Dios que le dio la autoridad a la madre sobre los hijos. Es decir, la madre tiene toda la potestad sobre usted. Mientras usted viva debajo del mismo techo donde está su madre, tenga en cuenta que su madre tiene toda la autoridad sobre usted. Y no porque tenga 15, no porque tenga 16, no porque tenga 17 años, ya quiere pisar a su mamá. No, oye, eso está mal. Eso no es correcto. Si usted quiere sobrepasar sobre su mamá, si usted quiere faltarle el respeto a su mamá, pues agarre sus maletes y váyase. Pero dentro de su casa, de la casa de su mamá, usted no tiene por qué faltarle el respeto a su madre. Usted no tiene por qué levantarle la voz. Usted no tiene por qué, incluso hasta levantarle la mano, no tiene por qué hacerlo. Si usted quiere creerse el más grande, pues espera cumplir los 18 años. Pues espera ser mayor de edad. Que cuando ya tenga su mayoría de edad, haga usted con su vida lo que quiera. Pero mientras sea menor de edad y mientras viva en el techo de la casa de su mamá, no se le olvide que la que manda es su madre, no usted. Y hay hijos que cometen ese error, que se creen esa película en su cabeza de que porque yo soy el hombre, de que porque yo soy el único hombre que hay en la casa y que porque tengo 15, 16 años, me quiero creer la gran cosa y voy a sobrepasar por encima de todo mundo. Voy a insultar a mi mamá, yo a mi mamá no la voy a escuchar, yo a mi mamá no le escucho los consejos y yo la voy a pisar las veces que quiera. Oye, no. Dice Dios, cumple el mandamiento que yo dejé escrito, honra a tu padre y a tu madre. ¿Quieres tener larga vida? ¿Quieres que en la vida te vaya bien? Respeta a tu madre, respeta a tu padre. No le faltes el respeto. Si te están corrigiendo, es por una buena causa. Que es que yo tengo novia. Y entonces yo en la noche me voy a escapar. No. Oye, si tu madre te dice, tú a tal hora no sales, a tal hora te quiero aquí, ¿qué tienes que hacer? Como buen hijo que deberías de ser, decirle, sí, mamá, yo regreso a tal hora. Está bien, mamá, no salgo. Oye, hoy Dios nos llama la atención a los hijos, porque hoy día en el mundo se está viendo cómo los hijos irrespetan a los padres, cómo las madres y los padres están siendo humillados por los hijos, y eso está mal. Eso está muy feo. Mire, gracias a Dios a mí siempre mis padres me inculcaron los buenos valores. Y yo en mis 23 años que tengo, nunca le he levantado la voz a mi madre ni a mi padre. Nunca los he insultado. Nunca les he levantado la mano. Nunca. Que como niño me enojaba, que como adolescente me enojaba a veces, sí. Pero yo me quedaba callado. Yo me quedaba callado. Mi enojo, como quien dice, me lo tragaba. Me encerraba en mi cuarto y ya. Pero yo no empezaba a refutarle a mi mamá. Pocas veces pasó y mi mamá me regañaba mucho por eso. Pocas veces sucedieron. Pero cuando yo conocí a Dios, cuando yo me enamoré de las cosas de Dios, eso lo cambié. Oye,
A veces como adolescentes nos llega esa etapa y siempre dicen, esa es la etapa del adolescente, ser rebelde. Pero ya llega un punto donde esa rebeldía se puede convertir ya no en rebeldía, sino en violencia. Hasta el punto de faltarle el respeto a tu mamá. Por eso hay que tener cuidado. Que es una etapa, pues, pero debemos ser conscientes y controlarla. Yo, gracias a Dios, en mi adolescencia, ¿qué hice? Cuando me fui enamorando de las cosas de Dios, me aferré a Dios. Y puedo decir que mi adolescencia, desde los 15, 16 años, mi adolescencia la pude llevar de la mejor manera que pudo haber. Porque estaba con Dios, porque estaba en las cosas del Señor. Pero aquellos adolescentes que no estén en las cosas de Dios, simplemente les vale nada y entonces hacen con su vida lo que les da la gana. Le faltan el respeto a sus padres, los insultan, se van de la casa y llegan cuando quieran. Oye, hace falta inculcar las cosas de Dios en los adolescentes, en los hijos. Porque cuando un hijo tiene a Dios en su corazón, no se comporta así. Porque cuando los padres se preocupan, y esto es un mensaje para los padres también, cuando los padres se preocupan de inculcarle las cosas de Dios a los hijos no son rebeldes. Y si son rebeldes se controlan. ¿Por qué? Porque le han sembrado a los hijos el temor de Dios. Si los padres, todos los padres en el mundo se preocuparan de sembrarle el temor de Dios a los hijos, hoy día todos los hijos respetaran a sus padres. Hoy día todos los hijos honraran a sus padres. Pero también es que como los padres pues no se preocupan en inculcarle las cosas de Dios y sembrarles el temor de Dios, por eso es que más adelante los hijos los abandonan, por eso es que más adelante los hijos salen peleados, por eso es que más adelante los hijos se ponen rebeldes. Entonces, como padres, hay que ponernos los pantalones bien puestos. Dice Dios que Él dejó toda la autoridad necesaria sobre la madre para que imponga sobre el hijo. Y si usted como mamá, Dios le dio la autoridad, ¿qué debe de hacer usted? Pues corregir a su hijo, pues enseñarle las cosas buenas, pues enseñarle las cosas de Dios. Que el domingo llevarlo a misa. Ay, es que mi hijo se pone a llorar y que no quiere ir, mejor lo dejo. No. Dios a usted le dejó la autoridad suficiente para usted mandar sobre su hijo. Que su hijo no quiere ir, que se pone bravo, que se pone a llorar porque no quiere ir a misa, pues oblíguelo. ¿Cómo que no va a ir? Vístase y vámonos. Pero hay padres que prefieren alcahuetearle los malos actos a los hijos. Ay, es que se pone a llorar, mejor no vamos. Mejor vamos a quedar. ¿Qué es eso, no? Por ahí el hijo se agarra y dice, hoy me alcahuetearon esto, mañana lo voy a hacer igual. Y así se agarra el hijo. Y cuando acuerde ya el hijo manda sobre la madre. Dice Dios, yo le di la autoridad a la madre suficiente para que imponga sobre el hijo, para que mande sobre el hijo. Mientras viva con ella en su casa, tiene toda la autoridad para mandarlo. Si le dice que no va a salir, es que no va a salir y ya. Yo recuerdo que a mí mi mamá siempre me enseñó y me decía, mi mamá me bastaba con decirme no y ya yo me quedaba quieto. Yo no era que tenía que preguntarle, pero ¿por qué no? ¿Pero por qué no voy a ir? ¿Pero por qué esto? No le daba el por qué. Con que mi mamá a mí me dijera no, listo. Me enojaba, pero me encerraba en mi cuarto y ya. Refutaba ya solo y todo lo demás, pero delante de mi mamá no hacía nada. Yo, no, ok, me voy. Me iba a mi cuarto. Pero hay hijos hoy día cuando le dicen no, eso parece que le cortaran un dedo. Eso parece que, bueno, pues, le hicieron lo peor. Ahí se ponen a llorar, ahí se ponen a gritar y forman un escándalo.
Pero entonces luego la mamá viene y dice, ay, me siento mal porque traté así a mi hijo. Me siento mal porque a mi hijo lo veo llorando. Mejor le fuera dicho que sí. Oye, tienes que tener valor en lo que dices. Que si le dijiste no es no y ya, no tienes por qué estar cambiando de opinión luego. A veces cuando los hijos son rebeldes nosotros no tenemos que ser tan dulces. Nosotros no tenemos que ser tan flexibles. Porque al ser flexibles con los hijos que son rebeldes, luego los hijos van a jugar a la pelota con usted. Y dice ellos, yo le di la autoridad a la madre para que imponga sobre el hijo. Pues como madre tiene esa tarea de imponerle sobre el hijo mientras viva con usted. Ya cuando su hijo decide salir de su casa e irse a otro sitio, a vivir en otro lado, hasta ahí. Usted puede seguir corrigiéndolo, aconsejándolo, ¿sí? Pero ya de ahí en adelante que haga lo que él quiera. Es responsable de su propia vida. Pero mientras viva con usted es la responsable, ¿sí? Usted es la que manda. Usted, hijo, mientras viva con su mamá, la que manda es su madre, no usted. Si usted quiere mandar sobre la casa, pues váyase a otro lugar. Pues váyase de su casa, de la casa de su mamá, y váyase a vivir en otro lado. Pero mientras viva en la casa de su mamá, la que manda es su mamá. El que manda es su papá, no usted. Y la palabra de Dios más adelante nos dice que sus propios hijos serán la alegría del que respeta a su madre, a su padre. El día en que le implore, el Señor lo atenderá. El día que usted como hijo necesite implorarle a Dios y necesita que Dios lo escuche, Dios lo va a escuchar, Dios te va a atender, pero si tú fuiste capaz de honrar a tus padres. Si tú honras a tu padre y honras a tu madre, el día que le implores a Dios, te va a escuchar, va a estar allí para atenderte. De lo contrario, Dios hará oído sordo contigo. Dios no te va a querer escuchar. O sí te va a escuchar, pero no va a hacer nada por ti. Para que aprendas a honrar a tus padres. Para que aprendas a respetar a tus padres. El que respeta a su padre tendrá larga vida. El que obedece al Señor será el consuelo de su madre, dice la palabra de Dios. Servirá a los que le dieron la vida como si sirviera al Señor. Y es aquí cuando ya nuestros padres llegan a cierta edad de que ya necesitan de nuestra ayuda y que debemos hacer como buenos hijos, servirles, así como ellos nos sirvieron cuando nosotros estábamos recién nacidos, ¿verdad? Nuestros padres pasaron más de 5, 6, hasta 10, 15 años sirviéndonos a nosotros. Luego de que usted ya es mayor de edad, luego de que ya usted tiene su familia, ¿qué debe hacer usted? Ahora me toca a mí servir a mis padres. Ahora me toca ayudarle a mis padres. Que yo tengo un buen trabajo y me va bien en la vida, ¿qué debo hacer? Voy a ayudar a mis padres. Porque ellos bastante me ayudaron cuando yo estaba pequeño. Bastante lucharon para yo tener las cosas. Bastante se esforzaron para que yo estudiara, para que a mí me fuera bien. Pues ahora me toca a mí hacer lo que mis padres hicieron conmigo. Atenderlos, ayudarlos, llevarlos al médico, sacarlos de paseo. ¿Sí? Siempre estar atentos. Pero hoy día hay muchos hijos que después que crecen, después que hacen su familia, se olvidan de sus padres. Hasta tal punto que prefieren mandarlo a un orfanato, a un ancianato, para no hacerse cargo de sus padres. Oye, ¿qué clase de hijo es? Ese no es el hijo que su padre o su madre esperaba. Que cuando ya se volvieran viejitos, en vez de tenerlos con él, atendiéndolos, prefirió llevarlo a un ancianato. Que lo cuiden otros, que ni siquiera familia son. Oye, dice Dios, le servirán a sus padres como si le estuvieran sirviendo a Dios. Hay que ser buenos servidores para nuestros padres porque ellos lo fueron muy bien. ¿Sí?
Si tus padres fueron buenos servidores contigo mientras estabas pequeño, ¿por qué tú no puedes hacer lo mismo con ellos cuando estén viejitos? Honra a tu padre y a tu madre, dice Dios. Actúa así. Honra a tu padre de palabra y de hecho. No es que solamente yo diga yo amo a mi papá, yo amo a mi mamá. Yo los amo. Pero dice Dios, no solamente se trata de palabra. Se trata con hechos. ¿Y cuáles son esos hechos? Ayudarlos económicamente. Que si necesitan unas medicinas, ayudarle con las medicinas. Que si estás retirado, si estás en otro país, en otro lugar muy lejos de ellos, estar siempre en contacto con ellos, llamarlos. ¿Sí? Si tienes la oportunidad, sácalos de paseo. Oye, dice Dios que no solamente hay que honrar a nuestros padres de palabra, también de hecho. Porque la palabra de Dios dice que una fe sin obra es una fe muerta. Entonces de nada sirve tú decir, yo honro a mi padre, yo honro a mi madre, yo los amo, pero me voy del país y me olvido completamente de ellos. Entonces, ¿qué estás haciendo? Entonces, ¿dónde está el supuesto amor que le tienes a tus padres? Dice Dios, honra a tu padre, honra a tu madre, no solamente de palabras, sino también de hechos. Y su bendición se hará realidad para bien tuyo. Dice la palabra de Dios, pues la bendición de un padre afirma la casa de sus hijos, pero la maldición de una madre la destruye hasta los cimientos. No te alegres de la deshonra de tu padre. Su vergüenza nunca será motivo de gloria para ti. Hijo mío, y es aquí donde, para terminar, la palabra de Dios nos dice, hijo mío, cuida de tu padre cuando llegue a viejo. No es que es un decir, no es que es un cuento de camino que todo el mundo dice, que cuando los padres lleguen a viejos los hijos tienen que cuidarlos. No es un cuento de camino viejo, ¿no? Lo dice la palabra de Dios. Lo dice, hijo mío, cuida de tu padre cuando llegue a viejo. Mientras viva, no le causes tristeza. Si tu padre llegó a la vejez, cuídalo. ¿Sí? Manténlo. No le causes tristeza. Y no solamente cuando están viejos ya, sino que padres jóvenes, hoy día los hijos les causan mucha tristeza. Se meten en unos rollos, como decimos nosotros aquí, se meten en unos líos que hacen que hasta los padres hasta desmayos le dé. Se les baja la tensión. Hasta enfermos pueden caer por culpa de un mal acto que el hijo hizo. Oye, no le demos tristeza a nuestros padres. No les demos sufrimientos. Vamos a darle alegría. Vamos a darle ánimo. Vamos a hacer que nuestros padres se sientan bien, se sientan tranquilos. Y si están en la vejez, pues mucho más. No hay que darle tristezas. Pero muchos hijos hoy día le dan mucha tristeza a sus padres, los abandonan, los dejan solos, se olvidan de ellos. Oye, vamos a preocuparnos en hacer las cosas bien para darles alegrías a nuestros padres. ¿Sí? Mire, ¿qué mayor alegría le puede dar usted a su madre cuando usted se gradúa? Cuando usted sale de la universidad graduado y sea un profesional. Esa es la mayor alegría que un padre o una madre puede tener de su hijo. Graduarse, terminar los estudios. ¿Sí? Pero hoy día hay muchos hijos que dejan los estudios a mitad de camino. Quizás por lo económico, por la situación. Y quizás eso se entienda, sí. Pero si dejaste los estudios a mitad de camino, pues entonces ponte a trabajar, busca la manera de surgir en la vida.
Pero si te quedas ahí estancado, entonces ni estudias ni trabajas ni nada, imagínate la tristeza que van a tener tus padres. Oye, hoy día ya hay muchas personas ya adultas que dicen que dejaron sus estudios a mitad de camino y que pues sus padres llegó un momento donde se avergonzaron de ellos. Pero ellos no se quedaron ahí estancados, buscaron la manera de surgir. Y hay muchas personas que hoy día son influencers, son gente famosa, youtubers, streamers, que han dejado mitad de carrera, o sea, han dejado la carrera a mitad de camino, pero empezaron a meterse en YouTube, empezaron a hacer juegos, empezaron a hacer aquello, y les empezó a ir bien en la vida y hoy día viven tranquilamente. Invirtieron su dinero a través de lo que sacan de YouTube, de lo que sacan de las plataformas digitales, y emprendieron en una empresa, emprendieron con un autolavado, emprendieron qué sé yo, algo que les generara dinero. Pero por lo menos repararon el daño que le hicieron a sus padres al dejar los estudios. Pero por lo menos buscaron una manera de que en la vida le fuera bien para mantener a sus padres también. Pero si en tu vida está que tienes que terminar los estudios para ser un profesional, hazlo. Dale esa felicidad a tus padres. Dale esa alegría a tus padres. Dale ese regalo. El mayor regalo que nosotros los hijos le podemos dar a nuestros padres, ¿cuál es? Darles alegría, darles felicidad, que se sientan orgullosos de nosotros. Que se sientan orgullosos de nosotros. Y para terminar, la palabra de Dios, en el versículo 17 en adelante, me llama la atención. En el versículo 18 dice la palabra de Dios: mientras más grande seas, más debes humillarte. Y aquí termina la palabra de Dios diciendo sobre la humildad que nosotros como personas debemos tener. Dice Dios: mientras más grande seas, es decir, mientras más fama tengas, mientras más dinero tengas, mientras más cosas materiales tengas, dice Dios, más debes humillarte, es decir, más humilde debes ser. ¿Sí? Que tienes un cargo político, oye, sé humilde. Oye, sé humilde con el pueblo. Y es un mensaje para los políticos. No es hablando mal ni nada. Simplemente un consejo. Usted como político, que es alcalde, que es gobernador, que es presidente, que tenga cualquier cargo en la política, usted debe ser humilde. Salir donde está el pueblo. Acercarse al pueblo, hablar con la gente. Compartir con la gente. Pero hoy día hay muchos dirigentes políticos que han perdido la humildad. Hay muchos dirigentes políticos que vienen de un barrio humilde y cuando reciben ese cargo se les olvidaron sus raíces, se les olvida de dónde vienen y entonces ahora para el barrio ya no fueron más. Ahora ya no se quieren bajar. Donde haya tierra, para allá no voy. Donde haya agua, donde haya barro, donde haya lodo, no, yo para allá no voy. Oye, dice Dios, mientras más grande seas, más humilde debes ser. Tú como dirigente político debes ser humilde. No creerte la gran cosa. Que porque tengas un cargo te vas a creer la cosa. No. Dice Dios, mientras más grande, más humilde debes ser. Que en la vida de repente Dios te dio la oportunidad de ser famoso. Sé humilde. No pierdas la sencillez. Mire, y hay muchos famosos que hoy día han perdido esa humildad. Han perdido la humildad. Y muchas personas le piden a esas personas que están empezando en la fama, le dicen, no pierdas tu humildad. No pierdas tu sencillez porque eso es lo que te hace grande. Y es verdad. Tú quieres ser grande en la vida, sé humilde. Si estás entrando en el mundo de la fama, ten humildad. Mantén tu humildad porque eso es lo que te va a llevar al éxito. Eso es lo que te va a llevar a lo grande.
Hoy la palabra de Dios nos ha dado unos consejos muy bonitos. Hoy la palabra de Dios a nosotros nos ha hablado muy bonito, a nosotros los hijos, a los padres y a aquellas personas que tengan un cargo, que se quieren creer más grandes. Hoy Dios nos ha hablado. Que ojalá lo que hemos escuchado, esa semilla que Dios ha sembrado en nuestros corazones germine, que haga fruto. Que lo que hemos escuchado podamos nosotros tomarlo, reflexionarlo, meditarlo y ver en qué estoy fallando. Ver si como hijo de verdad estoy honrando a mis padres o no. De que como padre meditar si de verdad yo estoy tomando la batuta, estoy cumpliendo con esa responsabilidad que Dios me dio de llevar a cabo la responsabilidad de padres. De que como yo, como dirigente político, como persona que estoy entrando en el mundo de la fama, medite si de verdad yo estoy manteniendo la humildad. Que esta palabra de hoy, mis hermanos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse y activar la campanita si no lo han hecho, para que así YouTube les notifique cuando publiquemos un nuevo video. Que no se les olvide regalarme un buen like y compartir a demás personas para que también lleguen a escuchar la palabra de Dios. Nos vemos el día de mañana con el capítulo 4 del libro del Eclesiástico. Dios los bendiga siempre, Dios los acompañe. Les habló Gustavo por aquí desde nuestro canal Pulso Bíblico. Nos vemos en el próximo video.